El español es la lengua materna de casi 500 millones de personas, pero existen otros 200 millones de hispanohablantes que nacieron en idiomas distintos y algunos de ellos han tenido la generosidad de convertir el español en su lengua literaria. Si el irlandés Samuel Beckett escribía en francés y el ruso Vladimir Nabokov lo hacía en inglés, tal como el coreano Byung-Chul Han escribe en alemán y el griego Theodor Kalifatides escribe en sueco, en español tenemos el honor de contar con un escritor como el húngaro Kálmán Barsi, quien nació en Budapest en 1942. Mientras el mercado editorial español descubría a los grandes maestros de la literatura húngara del siglo XX, Imre Kertész, Sándor Márai, George Conrad o Péter Esterházy, en la Argentina, Kálmán Barsi ya se había dado a conocer con Amor portátil, una novela desopilante de un humor gamberro y rompedor, donde los propietarios de un burdel de muñecas hinchables tienen que enfrentarse a las mafias, la iglesia, los políticos, la policía, los sindicatos, la justicia y los militares de varios países latinoamericanos por atreverse a reventar el negocio de la prostitución tradicional. En realidad, Kálmán Barsi recurre al humor, el erotismo y el esperpento para crear un atajo lúcido y personal hacia la conciencia crítica, pues en la novela Verano creó un grupo de socorristas playeros encantados de ser los salvavidas de las señoras ricas y aburridas de la burguesía porteña, hasta que la expareja de un montonero llegó al balneario para desconectar del compromiso y entonces empezaron a aparecer los desaparecidos, flotando en el mar de aquella playa donde no era posible ahogarse porque nadie se mojaba. Kálmán Barsi abandonó Argentina durante los peores años de la represión militar y se instaló en Puerto Rico, donde impartió clases en la universidad y publicó La vagina de Platón. La narrativa de Kálmán Barsi viró entonces hacia la remota memoria de sus raíces húngaras y así escribió La cabeza de mi padre, una novela episódica que funciona de maravilla como libro de relatos y donde narró los avatares de los emigrantes húngaros en Argentina. Recuerdo especialmente el capítulo 3, Traduttore, Traditore, y el último, La cabeza de mi padre, porque aquella máscara de yeso indestructible que viajó de Hungría hacia el Río de la Plata y de ahí al Caribe, reapareció en los 24 días, cuando el protagonista de la novela, László Benedek, decide viajar a Hungría para enterrar la cabeza del padre, una suerte de funeral que en realidad quería ser el exorcismo laico de sus propios divorcios, exilios, fracasos y traiciones. Sin embargo, cuando László se disponía a sepultar su pasado, Kálmán Barsi nos descubre el pasado del padre y la novela toca el cielo. A pesar del humor que perfuma su escritura, en el pórtico de La cabeza del padre leemos: la emigración y el exilio son el naufragio del alma, un catastrófico hundimiento al que solo una parte del ser sobrevive. Kálmán Barsi ha consentido que esa parte de su ser sobreviva gracias al castellano de Argentina y Puerto Rico. El español es una lengua de acogida, que además ha reconocido con el Premio Cervantes al escritor cubano Alejo Carpentier y a la escritora mexicana Elena Poniatowska, quienes nacieron en el francés. Soy Fernando Iwasaki de Loyola Praxis Mundi para el Instituto Cervantes y todos los hispanohablantes que nacieron en otras lenguas, en la Mancha Extraterritorial.